Bueno, este es un video sobre operaciones básicas con polinomios. Aquí nos están pidiendo entonces en el primer ejercicio que encontremos el valor numérico de las expresiones que aparecen allí, teniendo en cuenta que x vale 0 y y vale 1. Entonces en este caso lo que se va a hacer es sustituir el valor de x por 0. En este caso 7 por 0 me da 0, menos 5 por y, que sería 5 por 1, y esto me da 5. Entonces el resultado será menos 5. En el siguiente, entonces el valor de x es 0 más 3 veces 1, o sea 3 por 1. En este caso 3 por 1, 3 más 0 me da 3. Por último, 3y, que sería 3 multiplicado por 1, menos 2 veces 0 por 1. Y a esto le sumamos 8. Entonces 3 por 2, 6. 2 por 0, 0. Aquí esto realmente es un 0. Por 1, 0. Más 8. Y entonces el resultado va a ser 6 más 8, 14. A eso se refieren los ejercicios de valor numérico. Es simplemente hacer el reemplazo de lo que me diga que vale x y y en el polinomio que me están dando. En el siguiente, pues, una operación básica de suma o resta de polinomios. En este caso, hay que recordar, bueno, vamos a escribir el primer polinomio, que es 8x cuadrado menos 2x más 1. Y a esto le vamos a restar lo que está en el siguiente paréntesis. Observen que una vez he quitado el paréntesis, los signos de los términos que están dentro del paréntesis van a cambiar. Esto va a quedar menos 5x y por último quedar más 8. Cuando se suma un polinomio, entonces se suma realmente es el coeficiente de los términos que tienen el mismo literal con el mismo exponente. En este caso tenemos 8 menos 3. Eso me da 5x al cuadrado. Menos 2x, entonces tomo menos 2 con menos 5. Menos 2 menos 5 me da menos 7 y dejamos la x. Y por último, 1 más 8 me da 9. Y entonces ese sería el resultado para la operación de suma de polinomios. En el caso del producto, pues básicamente lo que se hace es hacer un producto término a término. Cuando se habla de término a término, entonces lo que se busca es que este término va a multiplicar tanto a este primer valor, luego va a multiplicar a este valor, y por último va a multiplicar a este valor. Y luego lo que vamos a hacer es hacer exactamente el mismo procedimiento, multiplicando el segundo término por el primer valor, por el segundo valor, por el tercer valor, y así sucesivamente hasta que completemos todos los términos del primer paréntesis con el segundo paréntesis, y hacemos entonces las operaciones. Entonces vamos a hacerlo. Entonces en el primer caso, menos 7 por x cubo, entonces menos 7x a la 4 me queda menos 7, se multiplican los coeficientes, y en el término de las literales se suman los exponentes. Entonces 3 más 4 da 7. Menos por menos da más. Nuevamente tenemos 7x y va a quedar 4 más 5, 9. Luego va a quedar menos 7 por más 3 me da menos 21. Se multiplicamos coeficientes. Y en el caso de los literales, entonces sumar los exponentes y me va a quedar x a la 6. Vamos con el siguiente entonces, más 6x a la 5 menos 6x a la 7 más 6 por 3, 18, x a la 4. Continuamos con más 6x a la 4, menos 6x a la 6, más 6 por 3, 18, x a la 3. Aquí no alcanzamos a verlo, pero bueno. Vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Entonces, por último será más 5x al cubo, ese más pues porque ambos términos son positivos,
menos 5x a la 5 más 3 por 5, 15, x a la 2. Y ya lo que se va a tratar entonces es de tomar términos semejantes y sumarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el polinomio con el literal con el coeficiente más alto, el exponente más alto, y entonces vamos a empezar a organizar el polinomio con base a ese literal. Entonces, acá. El primer término va a ser entonces 7x a la 9. No hay más términos que estén con x a la 9, entonces ese lo vamos a dejar así. Luego viene menos 7x a la 7 menos 6x a la 7. Y eso da menos 13x a la 7, dado que los dos términos son negativos. Se suman, quedan con signo negativo, pero se dejan los exponentes iguales en el literal. Vamos con menos 21x a la 6. Aquí tenemos un menos 6x a la 6, lo que quiere decir que esto da menos 27x a la 6. Y ya podemos entonces cancelarlos. Acá, con este. Luego, más, vamos con los que tienen x a la 5. 6x a la 5, y aquí a un menos 5x a la 5. Entonces, como este es mayor, entonces va a quedar 1x a la 5. Y se cancela. Vamos con los que tienen x a la 4, son 18 y 6, eso da 24, entonces queda más 24x a la 4. Ya podemos cancelar estos dos. Queda 18 con 5, están sumándose ambos, entonces más 23x a la 3. Ya podemos finalizar acá con este. Podemos finalizar con este. Y por último nos va a quedar más 15x al cuadrado. Y con esto ya finalizaríamos. Ya tenemos todos los elementos tachados. Y entonces esto sería el resultado de ese producto de polinomios. Entonces es sencillo de seguir, digamos, la propiedad distributiva y tener en cuenta los exponentes y los coeficientes de cada uno de los términos que nos piden. En el caso del C es una división, entonces como son un monomio y otro monomio, entonces básicamente lo que se hace es dividir o simplificar los términos, los coeficientes, en este caso 54 y 18. 54 se le puede sacar sexta, la sexta de 54 es 9, y a 18 le puede sacar también sexta, y es 3. Pero observen que estos también se les puede sacar tercera, luego finalmente esto va a ser 3. Como el exponente de x al cuadrado y x al cuadrado pues es el mismo, entonces se restan los exponentes. Recuerden que en la división se restan los exponentes y me va a quedar que x a la 0 sume a 1. Luego cancelamos prácticamente este valor y este valor. Ya la 4 y ya la 2, entonces al restarlos me da ya la 2, el exponente, y z cubo nuevamente con z cubo se pueden cancelar, y entonces el resultado va a ser 3y al cuadrado. Recuerden, lo que hicimos fue coger primero que todos los coeficientes numéricos, simplificarlos, y luego tomar cada uno de los literales y ir restando los literales que están en el numerador con su exponente con los que están en el denominador, aplicando la propiedad de los exponentes, y es que cuando se dividen pues se resta. Bien, en el caso de este siguiente ejercicio es una división. Esa división, pues haciéndola de la manera larga, vamos a entonces primero que todo a organizar el polinomio. El polinomio siempre tiene que estar organizado de mayor exponente a menor exponente. Y entonces aquí tenemos el polinomio. Observen que no hay x. Paso de x a la 4, x a la 3, x a la 2. Como no hay x, entonces coloco 0x. Y luego coloco el más 3 y procedo a hacer la división con el término que me piden, que es 6x menos 3. Entonces esa es la primera cosa. Siempre que haga falta el coeficiente o un término literal con algún exponente, entonces le agregamos un 0 y con eso podemos hacer la división sin problema. Aquí se trata simplemente de buscar un número que multiplicado por 6 me dé 30. En este caso será 5. 5 por 6,
30. Y queda un término o un literal que multiplicado por x me dé x a la 4. En este caso será x a la 3. Siempre que hagamos un producto, el signo del producto va a cambiar cuando pasa acá. Entonces vamos a tener menos 30 x a la 4. Y siempre se arranca con el signo del primer término que tenga el dividendo. Entonces, en este caso, 5x al cubo por 6x me da 30x a la 4. Y luego hacemos nuevamente el producto. 5x al cubo por 3, eso me da menos 15x al cubo. Aquí pasa más 15x al cubo. Como no hay más términos por qué multiplicar, entonces simplemente vamos a hacer la operación. Simplificamos estos dos y 15 más 3 me da 18. Entonces queda 18x al cubo. Bajamos el siguiente término, 21x al cuadrado. Y lo que debo buscar, bueno, primero que todo el signo del primer término es positivo, aquí también va a ser positivo, y busco un número que multiplicado por 6 me dé 18, en este caso es 3, y un literal que multiplicado por x me dé x a la 3, perdón, entonces en este caso será x al cuadrado. Hago nuevamente la multiplicación, 3 por 6, 18, 18x al cubo, aquí pasa negativo porque el producto es positivo, y más por menos me da menos, aquí pasa más, 3 por 3, 9x al cuadrado. Entonces me da de esta manera. Y entonces continúo haciendo la resta de la división, la resta. Entonces acá lo que va a quedar entonces es lo siguiente. Trazo la recta y me va a quedar 18x al cubo menos 18x al cubo, esto me da 0, menos 21 más 9, esto da negativo y esto da 12. 12x al cuadrado. Nuevamente bajo el siguiente término, que en este caso es el 0. Hago el mismo procedimiento, aquí como el primer término es negativo, aquí también va a ser negativo, multiplico por un número que por 6 me dé 12 y por x me dé x al cuadrado, en este caso es menos 2x, aquí pasa entonces más 12x al cuadrado, más menos 2 por 3, por menos 3 me da más 6, aquí entonces se va a convertir en 6x, pero hay que tener en cuenta que como ese producto es positivo, entonces tenemos que cortar ese valor negativo. Entonces hacemos la resta, aquí restamos acá, esto me queda menos 6x y el último término que queda por bajar es el más 3. Y entonces aquí entonces como este primer término es negativo, lo colocamos negativo, que era menos 1, aquí voy a alargar un poco esta recta, menos 1 por menos 6 me da menos 6, aquí pasa más 6 positivo, y menos 1 por menos 3 da más 3, aquí pasa menos 3, y entonces terminamos con esta división. La división es exacta, entonces esto da 0. Y entonces el resultado que finalmente me interesa es el resultado del cociente. Acá está. Perdón. El cociente y el residuo, observen que nos dio 0, luego quiere decir que es una división exacta. Por último, lo que nos piden hacer es hacer esta ecuación compleja, y basta simplemente hacer operaciones entre fraccionarios. Entonces aquí me va a quedar 2x menos 5 todo sobre x sobre 4x al cuadrado menos 25 todo sobre x al cuadrado. Hacemos producto de medios, producto de extremos y va a quedar 2x menos 5 multiplicado por x al cuadrado sobre x que multiplica a 4x al cuadrado menos 25. Bien. Básicamente esta división quedaría de esta forma, aunque podríamos hacer un tipo de reducción, pero esa reducción dependerá del concepto de diferencia de cuadrados. Entonces por ahora vamos a decir que la división termina ahí, pero podríamos hacer en este caso diferencia de cuadrados y cancelar con 2x menos 5 y cancelar este x cuadrado con este x. Finalmente la respuesta va a ser 2x menos 5 por x, perdón, aquí sería por x, bien, por x sobre 4x al cuadrado menos 25, y como les digo aquí haciendo alguna operación